Hay cosas que uno aprende demasiado tarde en la vida. Lecciones que llegan cuando el dolor ya ha dejado cicatrices profundas, cuando la confianza se ha roto en pedazos tan pequeños que parece imposible recomponerla. Yo, Dolores Mendoza, viuda de Herrera, de 72 años, aprendí que el silencio no es sinónimo de debilidad. Que callar no significa aceptar. Que observar sin hablar puede ser la forma más inteligente de preparar tu defensa. Pero esa lección me costó meses de humillación, de sentirme invisible en mi propia existencia, de cuestionar si acaso mi vida ya no tenía valor. Hasta que entendí algo fundamental: mi silencio no era debilidad. Era estrategia. Todo comenzó con la muerte de Ernesto, mi esposo durante 46 años. Fue un infarto masivo que se lo llevó en cuestión de minutos mientras estaba en el jardín, podando los rosales que tanto le gustaban. Era un sábado de septiembre, el cielo estaba despejado y yo estaba preparando su almuerzo favorito, el guiso de lentejas que había perfeccionado durante décadas de matrimonio. Escuché un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído. Cuando salí, lo encontré tendido entre las flores, con las tijeras de podar aún en la mano y una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Los días que siguieron fueron una nebulosa de dolor. El funeral, los trámites, la gente diciendo lo mismo una y otra vez: era un buen hombre, está en un lugar mejor, el tiempo cura todas las heridas. Mentiras piadosas que no aliviaban el vacío que sentía cada vez que despertaba en una cama que de pronto parecía demasiado grande, demasiado fría, demasiado vacía. Mis 2 hijos vinieron al funeral, por supuesto. Mauricio, el mayor, con 43 años, ingeniero industrial, casado con Ángela desde hacía 8 años. Y Clara, mi hija de 38, médica pediatra, casada con un colega y viviendo en otra ciudad a casi 500 kilómetros de distancia. Clara solo pudo quedarse 3 días por su trabajo en el hospital. Lloró conmigo, me abrazó, me prometió que vendría a visitarme con frecuencia. Mauricio se quedó una semana completa. Fue él quien se encargó de los trámites del funeral, de hablar con el banco, de organizar los papeles de Ernesto. Yo estaba agradecida. En medio del dolor paralizante, necesitaba que alguien tomara las riendas de las cosas prácticas. Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa, me dijo Mauricio una noche, mientras tomábamos té en la cocina. Ángela estaba sentada a su lado, asintiendo con expresión preocupada. Esta es mi casa, hijo. Aquí viví con tu padre durante más de 40 años. Aquí los crié a ti y a tu hermana. Lo sé, mamá. Pero es una casa grande. 3 habitaciones, un jardín enorme, demasiadas escaleras. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te sientes mal en la noche y no hay nadie aquí? Tengo mi teléfono. Tengo vecinos. Estoy bien. No estás bien, intervino Ángela con esa voz suave que usaba cuando quería sonar compasiva. Estás dolorido. Estás vulnerable. Necesitas estar rodeada de familia. Tengo a Clara. Clara está a horas de distancia, dijo Mauricio. Nosotros vivimos a solo 20 minutos. Sería mucho más fácil si vinieras a vivir con nosotros. Al menos por un tiempo, hasta que te sientas mejor. La idea me inquietó inmediatamente. No porque no quisiera estar con mi hijo, sino porque esta casa era todo lo que me quedaba de Ernesto. Cada rincón tenía un recuerdo. El sillón donde leía el periódico cada mañana. La mesa de comedor donde habíamos compartido miles de cenas. El jardín que había cuidado con tanto cariño. Dejar esta casa se sentía como abandonar a Ernesto una segunda vez. No sé, hijo. Déjame pensarlo. No hay nada que pensar, mamá, dijo Mauricio con firmeza. No voy a dejarte sola aquí. Papá me haría responsable si algo te pasara. Usar la memoria de Ernesto fue un golpe bajo, pero efectivo. 2 semanas después, con el corazón partido en dos, empaqué algunas de mis cosas y me mudé a casa de Mauricio y Ángela. La casa era moderna, en un barrio nuevo de clase media alta. Tenía 3 pisos, ventanas grandes y una decoración minimalista que Ángela había elegido personalmente. Todo era blanco, gris y negro. Frío. Impersonal. Nada como el calor de mi hogar lleno de fotos familiares, plantas y colores. Te preparamos la habitación del 3er piso, dijo Ángela mientras me mostraba el lugar. Tiene baño privado y mucha luz. La habitación era pequeña, la más pequeña de la casa. Tenía una cama individual, un armario estrecho y una ventana que daba a la pared del edificio vecino. No había espacio para casi nada de lo que había traído. La mayoría de mis cosas quedaron en cajas en el sótano. Es perfecta, mentí, porque no quería parecer desagradecida. Mañana estableceremos algunas reglas de convivencia, dijo Mauricio. Nada complicado. Solo para que todos sepamos qué esperar.
Las reglas de convivencia resultaron ser una lista de restricciones disfrazadas de consideración. No usar la cocina durante las horas en que Ángela cocinaba porque la desconcentraba. No bajar al primer piso antes de las 8 de la mañana porque ellos necesitaban su privacidad matutina. No invitar visitas sin avisar con al menos 2 días de anticipación. No cambiar el canal de televisión en la sala común. No usar la lavadora más de una vez por semana. Es solo para mantener el orden, explicó Mauricio. Con 3 adultos viviendo juntos, necesitamos estructura. Asentí y sonreí, aunque algo dentro de mí se encogió. Me sentía como una huésped en un hotel con demasiadas reglas, no como un miembro de la familia. Los primeros días fueron de ajuste. Me levantaba temprano, antes de las 8, y me quedaba en mi pequeña habitación hasta que escuchaba que Mauricio y Ángela bajaban. Entonces bajaba yo, preparaba mi desayuno rápidamente y volvía a subir. Trataba de ser invisible, de no molestar. Pero no era suficiente. Dolores, ¿podrías no usar tanta agua caliente en la ducha? Me dijo Ángela una mañana. El calentador es solo para 2 personas y cuando tú te duchas, a nosotros nos queda agua fría. Claro, lo siento, respondí, sintiéndome como una niña regañada. Y otra cosa, agregó, sin mirarme directamente. Mauricio y yo hemos estado hablando. Necesitamos que contribuyas con los gastos de la casa. Electricidad, agua, comida. Es justo, ¿no crees? Por supuesto, dije. ¿Cuánto necesitan? Con unos 20,000 pesos al mes estaría bien. Para cubrir tu parte. 20,000 pesos era casi la mitad de mi pensión. Ernesto había sido contador durante 40 años y había aportado bien al sistema de jubilación. Yo había trabajado como secretaria administrativa hasta los 60 y también tenía mi pequeña pensión. Entre ambas, recibía unos 45,000 pesos mensuales. No era mucho, pero había sido suficiente cuando vivía en mi casa, donde ya no tenía hipoteca que pagar. Está bien, acepté, porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Pero los 20,000 pronto se convirtieron en 25, y luego en 30. Es que los precios han subido mucho, explicaba Ángela. Y tú comes 3 veces al día aquí. Usas la electricidad, el internet, todo. Pagaba sin protestar. Pero cada mes que pasaba, mi cuenta bancaria se veía más y más escuálida. Ya no tenía dinero para comprarme ropa nueva, para salir a tomar café con mis amigas, para los pequeños lujos que antes me permitía. Y las cosas siguieron empeorando. Un día, Ángela decidió que necesitaba mi habitación para convertirla en oficina. ¿Mi habitación? Pregunté, confundida. ¿Pero dónde voy a dormir? En el sótano, dijo ella con naturalidad. Acondicionamos un espacio ahí. Tiene una cama, un baño. Estarás cómoda. Pero el sótano no tiene ventanas. Tiene ventilación artificial, interrumpió Mauricio. Y además, mamá, pasas la mayor parte del día en la sala o en la cocina de todos modos. Solo necesitas la habitación para dormir. El sótano era frío, húmedo y oscuro. Las paredes eran de concreto y había una única bombilla que colgaba del techo. La cama era un colchón delgado sobre un somier metálico. El baño era diminuto, con una ducha que goteaba constantemente. Me mudé al sótano sin decir palabra. ¿Qué caso tenía protestar? Pero las humillaciones continuaron. Ángela comenzó a pedirme que hiciera pequeños favores. Lavar los platos después de la cena. Pasar la aspiradora en la sala. Limpiar los baños. Doblar la ropa. Es que con mi trabajo y las cosas de la casa, no me da tiempo, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y tú tienes todo el día libre. Sería una gran ayuda. Me convertí en la empleada doméstica no remunerada de la casa. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Cuando terminaba, estaba exhausta. Mis manos, que ya sufrían de artritis, dolían constantemente. Mi espalda me mataba. Pero no me quejaba. Porque cada vez que intentaba decir algo, Mauricio me interrumpía con la misma frase. Mamá, estás viviendo aquí gratis. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar un poco. ¿Gratis? Cuando estaba pagando más de la mitad de mi pensión cada mes. Pero no discutía. Solo asentía y seguía trabajando. Las comidas se convirtieron en otro campo de batalla. Ángela cocinaba lo que ella y Mauricio querían comer. Si a mí no me gustaba o si tenía alguna restricción dietética por mi edad, era mi problema. Hay pan en la alacena si no quieres esto, decía Ángela cuando yo miraba con desánimo el plato de comida súper condimentada que me provocaba acidez. Empecé a comer pan y frutas en mi cuarto del sótano, para no molestar. Perdí peso rápidamente. Mis ropas comenzaron a colgarme del cuerpo. Pero lo peor no era el maltrato físico. Era el psicológico.
Las conversaciones en la mesa donde me ignoraban completamente, hablando entre ellos como si yo no existiera. Las miradas de fastidio cuando yo intentaba participar en la conversación. Los comentarios pasivo-agresivos sobre cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Antes podíamos andar en pijama por toda la casa, decía Ángela. Ahora tenemos que vestirnos porque hay gente. Gente. No, la mamá de Mauricio and I, Dolores. Solo gente. Una tarde, mientras limpiaba el baño del segundo piso, escuché a Ángela hablando por teléfono. Estaba en su habitación, pero la puerta estaba entreabierta. No, ya sé que fue idea de Mauricio traerla, pero está siendo insoportable. La casa siempre huele a vieja. Y come como si fuera adolescente, se acaba todo. Además, tengo que estar vigilando que no rompa nada. Mi sangre se congeló. ¿Yo era insoportable? ¿La que limpiaba su casa, lavaba su ropa, cocinaba sus comidas? Estuve pensando, continuó Ángela. Su pensión es de casi 45,000 al mes. Si logramos que nos la firme a nosotros, podríamos abrir ese negocio que queremos. La boutique. Y también podríamos vender su casa. Está en una zona que se ha revalorizado mucho. Con eso pagaríamos nuestras deudas y nos sobraría. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Querían quitarme mi pensión? ¿Vender mi casa? Mauricio está trabajando en eso, dijo Ángela. Dice que hay una forma legal de hacerlo, algo sobre poder notarial o tutela. Su mamá está vieja, no se dará cuenta. Bajé las escaleras temblando. Entré al sótano, cerré la puerta y me senté en el colchón con las manos temblorosas. Mi hijo. Mi propio hijo estaba planeando robarme. Lloré durante horas esa noche. Lloré por Ernesto, que se había ido demasiado pronto. Lloré por mi casa, que extrañaba con un dolor físico. Lloré por la ilusión de familia que se había destrozado. Lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua, tan confiada. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, algo cambió dentro de mí. Recordé algo que mi hermano Esteban me había dicho en el funeral de Ernesto. Esteban tenía 76 años, era 4 años mayor que yo, y había trabajado toda su vida en el departamento legal de una compañía de seguros. Era un hombre sabio, silencioso, observador. Si alguna vez necesitas ayuda con trámites legales o cosas administrativas, llámame, me había dicho ese día, apretándome la mano. No importa cuándo, no importa qué. Siempre estaré aquí para ti. Al día siguiente, mientras Mauricio y Ángela estaban en el trabajo, fui caminando hasta un café internet que estaba a 3 cuadras. Llamé a Esteban desde un teléfono público, porque tenía miedo de que Mauricio revisara mi celular. ¿Dolores? Su voz sonaba sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, dije, y mi voz se quebró. No estoy bien. Necesito tu ayuda. Dime dónde estás. Voy para allá. Nos encontramos en ese café internet. Esteban llegó en menos de media hora, con su camisa impecablemente planchada y su expresión seria. Cuando me vio, su rostro se contrajo de preocupación. Estás muy delgada. ¿Qué te está pasando? Look hunty to do. Desde el día en que me mudé con Mauricio hasta la conversación que había escuchado. Hablé sin parar, con las palabras atropellándose unas con otras, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su expresión era de furia controlada. Eso que están haciendo se llama abuso de adulto mayor, dijo. Y es un delito grave. Pero antes de ir a la policía, necesitamos proteger tus bienes. Tu casa, tu pensión, todo. ¿Cómo? Primero, vamos a ir al banco. Ahora mismo. Vas a cambiar tu cuenta a una nueva que solo tú controles. Con contraseñas que solo tú sepas. Después, vamos a ir con un notario. Vamos a asegurarnos de que la escritura de tu casa esté protegida, que nadie pueda venderla sin tu consentimiento explícito. Y finalmente, vamos a reunir evidencia de todo lo que te están haciendo. ¿Pero Mauricio se va a dar cuenta? No, si somos cuidadosos, dijo Esteban. Vas a seguir actuando como si nada hubiera pasado. Vas a seguir siendo la mamá sumisa que ellos creen que eres. Pero por detrás, vamos a protegerte. Y cuando tengamos todo listo, vamos a actuar. Me sentí como si acabara de recibir oxígeno después de estar ahogándome. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Pregunté. Porque eres mi hermana, dijo Esteban simplemente. Porque te quiero. Y porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte de esa manera. Ni siquiera tu propio hijo. Esa tarde comenzó mi transformación. No en algo visible, sino en algo interno. Decidí que no iba a ser más una víctima. Iba a ser una estratega. Fuimos al banco inmediatamente. Esteban había traído los documentos necesarios, mi identificación,
mi comprobante de domicilio, el de mi casa real, no el de la casa de Mauricio, mi acta de nacimiento. Con la ayuda de un ejecutivo de cuentas comprensivo, abrí una nueva cuenta bancaria en una sucursal diferente. Transferí todo el dinero que me quedaba en la cuenta vieja a la nueva. Luego, cambié la domiciliación de mi pensión para que llegara a esta nueva cuenta. ¿Cuánto tiempo tomará que la pensión llegue a la nueva cuenta?, pregunté. Un ciclo de pago, respondió el ejecutivo. Así que el próximo mes, su pensión llegará aquí en lugar de a su cuenta anterior. Perfecto, dijo Esteban. Después fuimos con un notario amigo de Esteban. Era un hombre de unos 60 años llamado licenciado Bermúdez, con modales formales y mirada astuta. ¿Qué podemos hacer para proteger la casa?, preguntó Esteban. Varias cosas, respondió el notario. Primero, verificar que la escritura esté solo a nombre de la señora Dolores. Segundo, agregar una cláusula especial que requiera su consentimiento personal ante notario, con 2 testigos independientes y certificado médico de capacidad mental para cualquier transacción relacionada con la propiedad. Tercero, registrar su firma oficial en nuestro sistema y alertar a todas las notarías asociadas sobre posibles intentos de fraude. ¿Todo eso es legal?, pregunté. No solo es legal, es recomendable, dijo el notario. Especialmente para adultos mayores que puedan estar en situación de vulnerabilidad. Hicimos todos los trámites ese día. Esteban pagó los honorarios del notario, prometiéndome que se los devolvería cuando pudiera. Yo estaba agradecida hasta las lágrimas. Ahora viene la parte difícil, dijo Esteban cuando salimos de la notaría. Tienes que volver a esa casa y actuar como si nada hubiera pasado. Seguir haciendo lo que hacías. Pero mientras tanto, vas a documentar todo. ¿Documentar cómo? Fotos, videos, grabaciones de audio. Cada vez que te maltraten, cada vez que te humillen, cada vez que te hagan trabajar como sirvienta. Todo. Y me lo mandas a mí. Yo lo guardaré como evidencia. ¿No es ilegal grabar sin permiso? En México, si eres parte de la conversación, puedes grabarla, explicó Esteban. Y aunque no fuera legal para un tribunal, servirá para mostrárselo a otras autoridades. A trabajadores sociales. A la familia. A Clara. Clara, mi hija. No le había contado nada porque no quería preocuparla, porque vivía tan lejos, porque estaba tan ocupada con su trabajo. Deberíamos llamar a Clara, dije. Todavía no, respondió Esteban. Primero reunamos evidencia. Luego, cuando tengamos un caso sólido, la traeremos. Ella es doctora, tiene credibilidad. Su testimonio será importante. Asentí, aunque me dolía mantener a mi hija en la oscuridad. Regresé a la casa de Mauricio esa tarde con una sensación extraña. Por fuera, era la misma Dolores sumisa y callada. Por dentro, era alguien completamente diferente. Alguien con un plan. Alguien con aliados. Alguien que ya no estaba sola. Los días siguientes fueron una actuación constante. Me levantaba temprano, limpiaba, cocinaba, lavaba. Pero ahora, cada vez que Ángela me hablaba con desprecio, yo grababa la conversación con mi celular escondido en el bolsillo del delantal. Cada vez que Mauricio me ignoraba o me hacía sentir invisible, yo tomaba nota mental y luego escribía los detalles en un cuaderno que guardaba escondido en el sótano. Esteban me había conseguido un teléfono celular nuevo, uno que Mauricio no conocía. Con ese teléfono, yo le mandaba fotos y videos. El cuarto del sótano donde dormía. Los platos sucios que me hacían lavar. Las expresiones de burla en el rostro de Ángela. Todo. Esto es suficiente para un caso de abuso, me decía Esteban cada vez que nos veíamos en secreto. Pero necesitamos más. Necesitamos prueba de que intentan quitarte tu pensión y tu casa. Esa prueba llegó 2 semanas después. Mauricio llegó a casa un viernes con varios documentos. Mamá, necesito que firmes estos papeles, dijo con expresión casual. ¿Qué papeles?, pregunté, aunque mi corazón ya estaba latiendo con fuerza. Son solo documentos administrativos. Para actualizar tu información en el banco, cosas así. Rutina. Tomé los papeles y empecé a leerlos. No era solo rutina. Había un poder notarial que le daba a Mauricio control total sobre mis cuentas bancarias. Había un documento de autorización para vender propiedades. Había incluso un formulario de solicitud para evaluación de capacidad mental. Esto no son documentos administrativos, dije, sintiendo que el miedo se mezclaba con la indignación. Esto le da control sobre todo lo que tengo. Mamá, es solo por precaución, dijo Mauricio con impaciencia. Si algo te pasa, si te enfermas o tienes algún problema, yo podré ayudarte sin tener que estar haciendo 1000 trámites. No voy a firmar esto.
El rostro de Mauricio se endureció. ¿Por qué no? ¿Desconfías de mí? Soy tu hijo. ¿Por qué no me siento cómoda dándole a alguien control total sobre mi vida? Ángela, que había estado escuchando desde la cocina, entró a la sala. Mira, Dolores, seamos honestas, dijo con voz fría, sin el tono dulce que usualmente empleaba. Estás viviendo aquí porque no tienes otra opción. Tu casa es demasiado grande para ti, tus ingresos no son suficientes para vivir sola. Mauricio te está haciendo un favor al mantenerte aquí. Lo mínimo que puedes hacer es facilitarle las cosas firmando estos papeles. No son solo papeles, Ángela. Son documentos que le dan control sobre mi casa, mi dinero, todo. ¿Y qué? Explotó ella. ¿Acaso vas a vivir para siempre? Esos bienes van a ser de Mauricio de todos modos cuando te mueras. ¿Cuál es la diferencia si se los das ahora o después? La máscara había caído. Ya no había pretensiones de amabilidad, de preocupación. Solo quedé desnuda. La diferencia, dije, poniéndome de pie con piernas temblorosas, es que yo todavía estoy viva. Y mientras esté viva, mis bienes son míos. Eres una vieja ingrata, escupió Ángela. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho? Repetí, sintiendo que algo dentro de mí se liberaba. Me quitaron mi casa. Me metieron en un sótano húmedo. Me hacen trabajar como sirvienta. Me quitan casi toda mi pensión. Me tratan como un estorbo. ¿Y dicen que hicieron algo por mí? Te dimos un techo, gritó Mauricio. Te dimos comida. Te cuidamos. Yo tenía mi propio techo. Mi propia comida. Mi propia vida. Ustedes me convencieron de dejarla diciendo que era por mi bien. Pero nunca fue por mi bien. Fue por el de ustedes. Mamá, estás hablando como loca. No estoy loca, interrumpí. Y no voy a firmar nada. Me fui al sótano y cerré la puerta con seguro. Escuché a Mauricio y Ángela discutiendo arriba, sus voces furiosas filtrándose a través del techo de concreto. Pero yo estaba temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Había hecho algo. Finalmente había dicho que no. Saqué mi teléfono secreto y llamé a Esteban. Intentaron que firmara los papeles, le dije. Low grave to do. Su reacción cuando me negué, las cosas que dijeron. Perfecto, respondió Esteban. Eso es exactamente lo que necesitábamos. ¿Estás segura ahí? ¿Quieres que vaya por ti? Todavía no, dije. Pero pronto. Muy pronto. Esa noche no dormí. Escuchaba ruidos arriba, pasos, puertas cerrándose. Tenía miedo de que Mauricio bajara, de que intentara obligarme a firmar. Pero no vino. A la mañana siguiente, cuando subí para desayunar, la atmósfera era glacial. Mauricio y Ángela me ignoraron completamente. No me hablaron. No me miraron. Fue como si yo fuera invisible. Y así continuó durante días. Silencio absoluto. Me convertí en un fantasma en esa casa. Pero yo seguía observando, documentando, esperando. Una semana después, escuché otra conversación. Esta vez entre Mauricio y alguien por teléfono. Estaba en su oficina del segundo piso, pero yo estaba limpiando el baño contiguo y las paredes eran delgadas. Sí, necesito que evalúes a mi madre para una posible declaración de incapacidad mental. No, no está diagnosticada con nada, pero últimamente ha estado muy confundida. Olvida cosas, dice cosas sin sentido, no puede tomar decisiones claras. Sí, eso facilitaría todo. ¿Cuánto cobras por la evaluación? Mi sangre hirvió. No solo querían mis bienes. Querían declararme mentalmente incapaz para justificar quitármelos. Grabé toda la conversación. La mandé a Esteban inmediatamente. Su respuesta llegó en minutos, ya es suficiente. Mañana voy por ti. Prepara tus cosas. Esa noche empaqué en silencio. No tenía muchas pertenencias ahí de todos modos. La mayoría de mis cosas importantes seguían en mi casa, esperándome. Solo metí mi ropa en una maleta pequeña, mis documentos personales, las pocas fotos de Ernesto que había traído. A la mañana siguiente, esperé a que Mauricio y Ángela se fueran al trabajo. Entonces llamé a Esteban. Estoy lista. Voy para allá. Media hora después, Esteban estaba en la puerta con su auto. Me ayudó a cargar mi maleta. ¿A dónde vamos? Pregunté. A tu casa, dijo él. Tu verdadera casa. El viaje fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad que tanto conocía. Cuando llegamos a mi barrio, a mi calle, a mi casa, sentí que algo dentro de mí se rompía y se sanaba al mismo tiempo. La casa se veía exactamente como la había dejado. El jardín un poco descuidado, pero los rosales de Ernesto seguían ahí, creciendo salvajes. La puerta azul que habíamos pintado juntos.
Las ventanas con las cortinas que yo había cosido. Entré con manos temblorosas. El olor a cerrado, a casa abandonada, me golpeó. Pero también era el olor del hogar. Mis muebles, mis fotos, mis recuerdos. Todo estaba ahí, esperándome. Me dejé caer en el sofá de la sala y comencé a llorar. Lágrimas de alivio, de gratitud, de liberación. Esteban se sentó a mi lado y me dejó llorar. Estás en casa, dijo simplemente. Y nadie va a quitártela. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Esteban me ayudó a limpiar la casa, a ventilarla, a hacerla habitable nuevamente. Contratamos a alguien para arreglar el jardín. Llamé a la compañía de luz y gas para reactivar los servicios. Poco a poco, la casa volvió a la vida. Y yo también. Mauricio comenzó a llamarme al tercer día de mi partida. No contest. Dejó mensajes de voz que empezaban preocupados y terminaban furiosos. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Mamá, esto es ridículo. Llámame. Si no contestas, voy a llamar a la policía para reportarte como desaparecida. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti. Guardé todos los mensajes. Más evidencia. Finalmente, una tarde, Mauricio apareció en mi puerta. Tocó el timbre insistentemente, luego golpeó. Mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta. No abrí. Esteban estaba conmigo, sentado en la sala. ¿Quieres que le abra? Preguntó. No todavía, respondí. Déjalo que se canse. Mauricio gritó durante 20 minutos. Acusaciones, súplicas, amenazas. Los vecinos empezaron a salir para ver qué pasaba. Entonces escuché la voz de mi vecina de toda la vida, la señora Blanca. Joven, deje de hacer escándalo o voy a llamar a la policía. Es mi madre. Está encerrada ahí y no sé si está bien. Su madre está perfectamente bien, respondió la señora Blanca con firmeza. La vi ayer en el jardín. Se ve mucho mejor que la última vez que la vi, de hecho. Más saludable. Usted no sabe de qué está hablando. Sé que usted se llevó a Dolores hace meses diciéndole que era por su bien. Sé que la vi perder peso, verse enferma, estar triste. Y ahora que volvió, está mejor. Así que le sugiero que se vaya y deje a la señora en paz. Escuché pasos alejándose. Miré por la ventana y vi a Mauricio subirse a su auto, furioso. Antes de irse, me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi sorpresa en su rostro, como si no esperara verme ahí. Luego, rabia. Pero yo no sentí miedo. Sentí poder. Esa noche, finalmente llamé a Clara. ¿Mamá? Su voz sonaba sorprendida. ¿Dónde has estado? Mauricio me llamó diciendo que desapareciste. No desaparecí, hija. Regresé a casa. A mi casa. ¿Qué? Pero Mauricio dijo que estabas viviendo con él, que era mejor para ti. Hay muchas cosas que Mauricio dijo que no son verdad, respondí. ¿Puedes venir este fin de semana? Necesito hablar contigo. Hubo una pausa. Voy mañana mismo, dijo Clara con determinación. No me importa el trabajo. Voy. Clara llegó al día siguiente, manejando 5 horas desde su ciudad. Cuando la vi bajarse del auto con su cara de preocupación, me eché a llorar otra vez. Mamá, estás tan delgada, dijo, abrazándome. ¿Qué pasó? Lo conté todo. Desde el principio hasta el final. Le mostré las grabaciones, las fotos, los documentos que Mauricio había intentado que firmara. Le presenté a Esteban y él complementó la historia desde su perspectiva legal. El rostro de Clara pasó por una gama completa de emociones: sorpresa, incredulidad, rabia, dolor. Ese hijo de puta, susurró finalmente. Mi hermano. ¿Cómo pudo? No lo sé, hija. Voy a matarlo, dijo ella, y por un momento pensé que hablaba literalmente. No, intervino Esteban Dash. No vamos a hacer nada violento. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer que enfrente las consecuencias de sus acciones. Durante los siguientes días, con Clara quedándose en la casa, elaboramos un plan. Clara, con su formación médica, documentó mi estado de salud. Tomó fotos de mi cuerpo demacrado, de las marcas en mis manos de tanto limpiar, de las ojeras profundas que aún no desaparecían. Me llevó con un psicólogo especializado en trauma quien diagnosticó signos de abuso psicológico y estrés postraumático. Esteban, mientras tanto, organizó toda la evidencia legal. Las grabaciones, las fotos, los documentos. Contactó a un abogado especializado en derecho de familia y abuso de adultos mayores. Podemos proceder de 2 formas, nos explicó el abogado, un hombre de unos 50 años llamado licenciado Campos.
Podemos ir directamente a lo penal, denunciando por intento de fraude y abuso de adulto mayor. O podemos primero intentar una confrontación privada, donde presentamos la evidencia y damos una oportunidad de resolver esto sin tribunales. ¿Cuál recomiendas?, preguntó Clara. Depende de lo que quiera la señora Dolores, respondió el abogado, mirándome. Si quiere ver a su hijo en prisión, vamos por la vía penal. Si quiere simplemente proteger sus bienes y su dignidad, podemos intentar la vía privada primero. Los miré a todos. Clara, con su expresión de rabia protectora. Esteban, con su sabiduría tranquila. El abogado, con su profesionalismo sereno. No quiero destruir a mi hijo, dije finalmente. Pero tampoco quiero que salga impune. Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que enfrente las consecuencias. Y quiero que sepa que no puede volver a hacerme esto a mí ni a nadie más. Entonces hacemos una reunión privada primero, decidió el abogado. Con testigos, con toda la evidencia presente. Y si no coopera, entonces procedemos legalmente. Mandamos una carta formal a Mauricio, citándolo a una reunión en el despacho del licenciado Campos. La carta especificaba que era sobre asuntos relacionados con la señora Dolores Mendoza y que su presencia era obligatoria. Si no asistía, procederíamos directamente con acciones legales. Mauricio vino, por supuesto. Llegó con Ángela y con un abogado propio, un tipo joven que parecía más nervioso que profesional. La sala de conferencias del licenciado Campos era grande, con una mesa larga de caoba. De un lado estábamos Clara, Esteban, el abogado y yo. Del otro, Mauricio, Ángela y su abogado. Gracias por venir, comenzó el licenciado Campos con tono formal. Estamos aquí para discutir una situación grave que involucra a la señora Dolores Mendoza y su hijo Mauricio Herrera. Esto es ridículo, interrumpió Ángela. Mi suegra claramente no está bien mentalmente. Nos dejó sin explicación, se encerró en una casa que es demasiado grande para ella. Silencio, por favor, dijo el licenciado Campos con firmeza. Usted tendrá oportunidad de hablar. Ahora, permítame presentar evidencia. Proyectó en una pantalla las fotos de mi habitación en el sótano. El colchón delgado. Las paredes de concreto. La ausencia de ventanas naturales. Esta es la habitación donde la señora Dolores dormía en casa de su hijo. Un sótano húmedo, sin ventilación adecuada, sin luz natural. Mauricio se puso pálido. Su abogado tomaba notas frenéticamente. El licenciado Campos continuó. Mostró las fotos de mi estado físico, mi cuerpo demacrado, mis manos lastimadas. Reprodujo fragmentos de las grabaciones donde Ángela me hablaba con desprecio, donde Mauricio me ignoraba, donde ambos discutían sobre cómo quitarme mis bienes. La sala estaba en completo silencio excepto por las voces en las grabaciones. Aquí está un correo electrónico, continuó el abogado, proyectando otro documento, donde el señor Mauricio consulta a un psiquiatra sobre evaluar a su madre para declaración de incapacidad mental. Cuando no había diagnóstico previo, cuando todos los exámenes médicos recientes muestran que la señora Dolores está en pleno uso de sus facultades mentales. Y aquí, dijo, mostrando los documentos que Mauricio había intentado hacerme firmar, está un poder notarial y legal que le habría dado al señor Mauricio control total sobre todos los bienes de su madre. Sin supervisión, sin límites, sin protección. El abogado de Mauricio se veía cada vez más incómodo. Finalmente, dijo el licenciado Campos, aquí está la carta de un médico psicólogo que diagnostica a la señora Dolores con signos de abuso psicológico y estrés postraumático, directamente relacionados con su tiempo viviendo en casa de su hijo. Proyectó el documento en la pantalla para que todos lo vieran. ¿Tienen algo que decir?, preguntó el licenciado Campos, mirando directamente a Mauricio. Mi hijo tenía la cabeza baja. Ángela, por primera vez, se veía asustada en lugar de arrogante. Esto es sacado de contexto, dijo finalmente el abogado de Mauricio débilmente. Mi cliente actuó con las mejores intenciones. ¿Mejores intenciones? Estalo Clara Dash. Robarle a una anciana, encerrarla en un sótano, trabajarla hasta el agotamiento, intentar declararla mentalmente incapaz para quedarse con sus bienes son mejores intenciones? Señorita, por favor. Soy doctora, corrigió Clara fríamente. Doctora Clara Herrera. Y como médica, puedo testificar que el estado de mi madre cuando la rescatamos de la casa de mi hermano era de desnutrición, agotamiento físico y trauma psicológico. Mauricio, dije finalmente, hablando por primera vez. Mírame. Mi hijo levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos. ¿Por qué?, pregunté simplemente. ¿Por qué me hiciste esto? Yo no quería, tartamudeó.
Sí querías, interrumpió Ángela con amargura. Querías el dinero. Para pagar tus deudas. Para el negocio que querías abrir. No finjas ahora que te importaba tu madre. Angela, gritó Mauricio. ¿Qué? ¿Ahora te haces el inocente? Tú fuiste el que dijo que tu madre era vieja y que no iba a vivir mucho más de todos modos. Que sus bienes eventualmente serían tuyos. Que era más eficiente obtenerlos ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el abogado de Mauricio se veía horrorizado. Mauricio comenzó a llorar. No lágrimas manipuladoras, sino llanto genuino de alguien que finalmente entiende la magnitud de lo que ha hecho. Mamá, lo siento, dijo entre sollozos. Dios, lo siento tanto. ¿Lo sientes? Repetí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿O sientes que te atraparan? Lo siento de verdad, insistió. Tenías razón. Todo lo que dijiste tenía razón. Fui codicioso, egoísta, horrible. No merezco tu perdón. No, no lo mereces, acordé. Y no estoy aquí para dártelo. Estoy aquí para decirte las consecuencias de tus acciones. El licenciado Campos tomó la palabra. Tenemos dos opciones. Opción 1. Procedemos con una denuncia penal por intento de fraude, despojo, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. El señor Mauricio enfrentaría cargos criminales que podrían resultar en prisión. El abogado de Mauricio se puso más pálido todavía. Opción 2. Continuó el licenciado Campos, el señor Mauricio firma un acuerdo donde reconoce sus acciones, renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes de su madre ahora y en el futuro, paga una compensación por daños, y acepta no contactar a su madre a menos que ella lo autorice. Si cumple con estos términos, no procedemos legalmente. ¿Compensación? Preguntó el abogado de Mauricio. ¿Cuánto? 300,000 pesos, dijo el licenciado Campos. Para cubrir gastos médicos, psicológicos, legales y reparaciones de la casa de la señora Dolores que quedó descuidada durante su ausencia. No tengo ese dinero, dijo Mauricio con voz quebrada. Entonces véndelo lo que tengas que vender, respondió Clara fríamente. Tu auto, tus cosas. Consigue un préstamo. Haz lo que tengas que hacer. Como mamá tuvo que hacer después de que papá murió. Mauricio miró a su abogado, luego a Ángela, luego a mí. Acepto, dijo finalmente. La opción 2. Acepto todo. Bien, dijo el licenciado Campos. Prepararemos los documentos. Los firmará ante notario. Y si incumple cualquier punto del acuerdo, procedemos automáticamente con los cargos criminales. ¿Entendido? Entendido, susurró Mauricio. Una semana después, Mauricio firmó todos los documentos. Pagó la compensación en 2 exhibiciones, vendiendo su auto nuevo y pidiendo un préstamo. Renunció a cualquier derecho sobre mi casa, mi pensión, todo. El acuerdo especificaba que no podía acercarse a mí a menos que yo lo solicitara explícitamente. El día de la firma, antes de irse, se acercó a mí. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si algún día, en algún momento, puedes perdonarme, quiero que sepas que lo siento. No espero que olvides. No espero que volvamos a ser como antes. Solo quiero que sepas que entiendo lo que hice. Y que me avergüenzo todos los días. No respondí. Solo asentí. Y él se fue. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No solo de mi casa, sino de mi vida. Clara venía a visitarme cada mes, a veces con su esposo. Esteban venía cada semana para asegurarse de que estuviera bien. Los vecinos, que habían notado mi ausencia y luego mi regreso, fueron increíblemente solidarios. Usé parte de la compensación que Mauricio pagó para arreglar la casa. Pinté las habitaciones. Reparé el jardín. Contraté a alguien para ayudarme con las tareas pesadas que ya no podía hacer sola. Pero hice algo más. Una tarde, mientras tomaba té en mi patio recién restaurado, pensé en todas las mujeres que probablemente estaban pasando por lo que yo pasé. Mujeres mayores siendo abusadas por sus propias familias. Siendo manipuladas, robadas, maltratadas. Sintiendo que no tenían opciones, que no tenían voz. Lema Esteban. Quiero hacer algo, le dije. Quiero ayudar a otras mujeres en mi situación. ¿Qué tienes en mente? No lo sé exactamente. Tal vez un grupo de apoyo. Tal vez asesoría legal gratuita. Algo. Esteban sonrió al otro lado del teléfono. Conozco a varias organizaciones que trabajan con adultos mayores. Déjame hacer algunas llamadas. 2 meses después, mi casa se convirtió en un punto de reunión mensual para un grupo de apoyo para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Venían mujeres de toda la ciudad. Algunas con historias similares a la mía. Otras con situaciones aún peores.
Yo compartía mi historia. Les mostraba que era posible defenderse. Que el silencio estratégico, la observación cuidadosa y la planificación inteligente podían ser más efectivos que la confrontación directa. Mi silencio no fue debilidad, les decía. Fue estrategia. Me dio tiempo para protegerme. Para reunir evidencia. Para encontrar aliados. Y cuando finalmente actué, lo hice desde una posición de fuerza, no de víctima. Esteban conseguía que abogados de su antigua firma vinieran a dar asesoría legal gratuita. Clara conseguía que colegas médicos vinieran a hacer evaluaciones de salud. Creamos una red de apoyo donde estas mujeres podían encontrar ayuda real, práctica, efectiva. Una de las primeras en llegar fue una mujer llamada Beatriz, de 68 años. Su hija la había despojado de su casa y la había dejado viviendo en un cuarto de azotea. Beatriz estaba rota, sin esperanza. No puedo hacer nada, decía. Es mi hija. La amo. Y ella debería amarte a ti, respondí. El amor no justifica el abuso. Y tú tienes derechos. Legales, humanos, básicos. Vamos a ayudarte a recuperarlos. Y lo hicimos. Con la ayuda de Esteban y los abogados voluntarios, Beatriz recuperó su casa. Su hija enfrentó consecuencias legales. Beatriz, como yo, renació. Un año después del día en que dejé la casa de Mauricio, estaba sentada en mi jardín, viendo crecer los rosales que Ernesto había plantado. El jardín estaba hermoso otra vez. La casa estaba llena de vida otra vez. Yo estaba llena de propósito otra vez. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? Mamá, soy yo. Mauricio. Mi cuerpo se tensó automáticamente. ¿Cómo conseguiste mi número? Clara me lo dio. Me dijo que si esperaba un año, que si demostraba que realmente había cambiado, tal vez estarías dispuesta a hablar conmigo. Ha pasado un año. No dije nada. No estoy llamando para pedir perdón otra vez, continuó. Ni para justificarme. Estoy llamando para decirte que estoy yendo a terapia. Que terminé con Angela. Que pagué todas mis deudas. Que conseguí un trabajo honesto y estoy viviendo modestamente. No porque quiera impresionarte, sino porque es lo correcto. ¿Y? Pregunté. Y me preguntaba si algún día, no tiene que ser ahora, no tiene que ser pronto, pero algún día, ¿podrías considerar la posibilidad de que tomemos un café? Solo para hablar. Sin expectativas. Sin exigencias. Solo, una conversación entre una madre y un hijo que cometió el peor error de su vida. Pensé en todo lo que había pasado. En el dolor, la traición, el miedo. Pero también pensé en el bebé que había sostenido en mis brazos hace 43 años. En el niño que había enseñado a andar en bicicleta. En el joven que había llorado en mi hombro cuando su primer amor lo rechazó. Tal vez, dije finalmente. Algún día. Pero no ahora. Entiendo, respondió Mauricio. Estaré esperando. El tiempo que sea necesario. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. ¿Perdonaría algún día a Mauricio? No lo sabía. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no me sentía presionada a tomar esa decisión. Ya no me sentía obligada a perdonar solo porque era mi hijo. Ya no sentía que mi amor de madre debía ser incondicional sin importar cómo me trataran. Había aprendido que el amor propio también importa. Que la dignidad importa. Que una mujer de 72 años tiene tanto derecho a respeto y autonomía como cualquier otra persona. Miré alrededor de mi jardín. Las mujeres del grupo de apoyo vendrían mañana. Beatriz traería a una amiga que también necesitaba ayuda. Esteban vendría a dar una charla sobre protección legal de bienes. Clara venía el fin de semana con sus hijos, mis nietos, a los que ahora veía regularmente. Mi vida no era perfecta. Aún extrañaba a Ernesto con un dolor constante. Aún tenía días difíciles donde el recuerdo de lo que Mauricio me hizo me dolía físicamente. Pero era mi vida. En mis términos. En mi casa. Con mi dignidad intacta. Y había algo más. Algo que no esperaba. Había encontrado un propósito que iba más allá de mí misma. Cada mujer que ayudaba, cada historia que escuchaba, cada victoria pequeña que celebrábamos juntas, me recordaba por qué había valido la pena luchar. No había gritado. No había buscado venganza dramática. No había intentado destruir a mi hijo. Solo había usado mi silencio estratégicamente. Había observado. Había planificado. Había actuado en el momento correcto, con las herramientas correctas, con los aliados correctos. Y había ganado. No solo recuperé mis bienes. Recuperé mi vida, mi autonomía, mi voz. Y ahora, usaba esa voz para ayudar a otras a encontrar la suya. Me levanté del sillón del jardín y entré a la casa. En la cocina,
Prepárate para mañana. En la sala, organicé las sillas para la reunión. En mi habitación, la habitación que había compartido con Ernesto durante décadas, me senté en la cama y miré las fotos en la pared. Lo logré, mi amor, le dije a la foto de Ernesto. No fue fácil, pero lo logré. Y en el silencio de mi casa, en la paz de mi espacio recuperado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí orgullo. Orgullo de mí misma, de mi fuerza, de mi inteligencia, de mi capacidad de sobrevivir y prosperar incluso después del peor tipo de traición. Porque al final, había aprendido la lección más importante de todas. Mi silencio no fue debilidad. Fue estrategia. Y esa estrategia me salvó la vida.